Continuar con el base de materia. Hoy vamos a ver así rapidito que es Bacillus. Ya normalmente coloco una o dos preguntas del examen. Casi nunca hay caso clínico de esto porque es medio raro. Además sería muy fácil, ¿no es cierto?, que radiológica ya Bacillus antes. Pero es muy raro, no hay casos clínicos específicos de pacientes, ¿no? Pero sí Bacillus serios, hay Bacillus serios, eso sí, va a estar en el examen. Entonces, de los Bacillus hemos dicho que estos se clasifican, ¿no es cierto?, en bacilos gram positivos, formadores de esporas. ¿Qué significa esto? Que estos van a formar unas esporas. ¿Qué son esporas? Son una especie de elementos que tienen una capacidad de larga vida. ¿Dónde están estas esporas? Están en el agua, están en el ambiente húmedo normalmente. Ustedes tienen en casa hongos, ¿no es cierto? Sí, en diferentes lugares. Puede estar en frutas deterioradas o ya descompuestas, ¿no? Le aparece una especie de celeste o verde, ¿no ves? ¿Sí? O también en panes, o en algunos casos alguien de repente tiene el honguito en el patio de su casa, en su jardín, ¿sí? Esos honguitos. Y bueno, algunos de ustedes comen hongos también. Entonces, el hongo, ahí está, ¿no es cierto? El hongo sí es bueno para nuestro sistema, porque nosotros comemos y nos ayuda. El yogur es parte de aquello, la cerveza y otros más, sí, pero son hongos que de alguna manera ayudan al metabolismo, sí, pero estos no son hongos específicos. Ya eso quiero que diferencie. Si bien estos forman esporas similar a los hongos, la capacidad que les da esta característica de formación de esporas, que a la bacteria le da larga vida. Ya por eso es que una bacteria puede vivir muchos años. Entonces, normalmente los clostridios son anaerobios y los bacillus son aerobios. Estos son formadores de espora y, como les dije, pueden vivir mucho tiempo, ¿no es cierto? Inclusive años puede estar en un lugar. Estos normalmente son saprófitos, viven en la tierra, en el agua, en la vegetación y tienen sus características particulares, ¿sí? La mayoría son bacilos bastante gruesitos, algunos con sus esporitas, que les voy a mostrar algunas fotos. Y otra de las características que normalmente forman o producen toxinas. ¿Qué significa esto? Que va a causar algún daño tóxico a nuestro sistema. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el Bacillus anthracis, con el Bacillus cereus, con el Clostridium perfringens, tetani, etc. Ya cada uno de estos son productores de toxinas importantes. Y en el caso del Bacillus cereus, por ejemplo, él produce una toxina que es de dos tipos, ya les he dicho, la diarreica y la emética, en especial la emética, que genera una intoxicación alimentaria. El paciente se intoxica con esa sustancia o esa comida que se ha comido, y normalmente eso lo hace en alimentos enlatados o alimentos recalentados. ¿Ya? Esa es otra característica. Entonces, dos son los patógenos más importantes, el Bacillus anthracis y el Bacillus cereus. El Bacillus anthracis, importante de la guerra biológica, y el Bacillus cereus, intoxicación, dicho de otra manera, envenenamiento alimentario. ¿De acuerdo? Ahí están las dos características. Comenzaremos entonces con el Bacillus anthracis. El Bacillus anthracis, también conocido como carbunco. ¿Por qué? Porque la lesión que produce es de color negruzca o oscura. Ya ustedes conocen el carbón, ¿no es cierto? Más o menos similar, por eso se llama carbón. La más importante es la cutánea. ¿Por qué? Porque es la que se pega a la piel y de esa manera se disemina al sistema nervioso y le causa la muerte. La digestiva podría ser la de mayor incidencia, pero la digestiva es de menor incidencia. ¿Por qué? Porque tú te podrías infectar con la bacteria siempre y cuando comas elementos crudos, por ejemplo vegetales, ¿no es cierto? O de repente carne sin cocer. Si tú tienes en casa una lechuga
de color negra, sabiendo que la lechuga es de color verde, la comería? Como que no, ¿no es cierto? Como que no. Sí, a no ser que sea un día X, donde tengas mucha hambre. ¿Sí? Ya, pero después, no lo vas a comer. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión. En este caso, los alimentos también le ocurren esa acción. Entonces, comienzan a deteriorarse y es por eso que la vía digestiva es de menor incidencia. Porque uno diría, tendría que ser. La de inhalación debería ser la de mayor incidencia, pero también tenemos muy pocos casos. Y después vamos a ver estas otras dos. Entonces, el bacillus anthracis, primero, es un bacilo gram positivo, ¿no es cierto? Miren la estructura del bacilo como cadenas, ¿no es cierto? Pues es bastante visible. Solo que esto no se puede, no hay en este momento y no estamos autorizados a cultivar, no podemos hacerlo. Obviamente no tenemos paciente cero en este momento. Si hubiera un caso de un brote, alguna situación que ya la organización, ¿no? Como esto de la viruela del mono o como otras enfermedades que aparecen, entonces nos dan las pautas la Organización Mundial de Salud. Entonces en ese caso tendríamos que ver qué vamos a hacer con esto, ¿no es cierto? En este momento, por ejemplo, la viruela símica del mono o monkeypox, así como se llame, si solamente 2 laboratorios están autorizados en Bolivia, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Solamente tomar la muestra y enviar, ¿no? Eso es lo mismo. Seguramente si hubiera un caso, hubiera muchos casos y que ya han sido reportados en el mundo, lo mismo, tendríamos que tomar la muestra y enviar, ¿sí? Pero por el momento no tenemos ningún caso. Entonces vamos a ver rápidamente que el carbunco o anthrax significa carbón por las lesiones que causen la piel, pero también se llama como pústula maligna, edema maligno, enfermedad de los cargadores, enfermedad de los traperos, ¿no es cierto? Esas son las denominaciones que le han dado. Este anthrax no solamente va a causar afección al ser humano, sino también a los animales, principalmente las vacas, las cabras, las ovejas, porque ellos son los que consumen el alimento, ni bien se disemina la enfermedad. Ya se ha dicho, la enfermedad se disemina por el aire. Si llega al agua o llega, entonces los animalitos consumen y entonces se enferman, ¿sí? Entonces los animales entran por vía oral y afecta a la parte gastrointestinal. En cambio en el hombre, la afección es menor porque, ya vuelvo a reiterar, tendría que consumir carne cruda o elementos crudos. Pero si no, la más incidencia es cuando le llega a la piel y le causa una lesión. Ahorita vamos a ver algunas lesiones. Entonces, en los tejidos de los seres vivos, en este caso animales o el ser humano, comienza a hacerse una lesión muy importante. Forma la característica de espora y de esa manera comienza a tener una lesión que es de tipo necrótico. Esto sí está en el examen. Sí, lo que tiene el bacillus anthrax, es decir, las toxinas que tiene, y son 3 tipos de toxinas. Uno, el antígeno protector; 2, el factor letal o factor mortal, así también se llama, y otro el factor del edema. Ya, repito, ¿sí? Las toxinas que tiene el bacillus anthracis son 3 toxinas. Uno, el antígeno protector o AFP, el factor del edema y el factor letal o factor mortal, que es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, estos son toxinas que cuando el bacillo entra al organismo se comienza a propagar por sistema sanguíneo y por sistema linfático. Llega al pulmón, destroza el pulmón; llega a las meninges, destroza los meninges; llega al corazón, destroza. O sea, va causando lesiones en diferentes partes. De ahí que ese factor letal, ¿sí? que es una conjunción del antígeno protector más factor mortal o letal, principalmente es el factor que causa la muerte de todos los pacientes. De ahí que esta patología es mortal, no se va a morir. Bueno, otro factor de virulencia sería la toxina del edema, que también de algunas maneras esto va a afectar. Entonces tenemos 2 toxinas específicas de la unión de esos factores o esas toxinas específicas, como la toxina del edema, como el antígeno protector y factor del edema, y la toxina del letal, que hemos visto que es
con el antígeno protector y el factor letal o mortal. Lo que causa es muerte del tejido, por tanto muerte en el paciente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos tres formas que pueden atacar al ser humano. La más importante que les había mencionado en el ser humano es la cutánea, la respiratoria muy poco, la gastrointestinal de menor incidencia. Por lo menos esos son los datos que nosotros tenemos. En cuanto a la parte cutánea, tiene una especie de un periodo de incubación entre unos 7 días más o menos después de que haya penetrado. De inicio comienza como una pequeña pústula, ¿no? Como un granito nada más. Y de ahí uno va creciendo hasta que se hace un edema de color negro, como habíamos mencionado. Ya esa es la característica de esta patología, que es una pápula pruriginosa, indolor al inicio, después se forma una especie de escara, que al inicio parecería simplemente como una picadura o una mordedura, que después comienza a hacerse de tipo necrótica, para decir tejido muerto, ¿no es cierto? Y esas son las características que nosotros tenemos. ¿Dónde va a aparecer esto? Mayormente en las manos o en los lugares desprovistos, ¿no? Por eso es que ya les he mencionado, los soldados hoy están cubiertos totalmente. ¿Por qué? Porque si les llegaría alguna, de ahí se puede diseminar. Entonces sería complicado. Bueno, algunas fotos, ¿no?, que están en la literatura. Nosotros no tenemos ningún caso. Y miren la característica, no negro, ¿no? Lesión, tejido necrótico, puede comenzar con una herida, pero después la lesión es de tipo necrótico. Muy característico de esta patología. Este carbunco cutáneo, después más o menos cuando la lesión comienza a volverse una especie de color negra, ¿sí?, además puede comenzar a tener otros signos, como por ejemplo malestar general, cefalea, linfadenopatía, todo aquello, y va a comenzar a llegar al sistema a través de la sangre o de la linfa, y puede causar una sepsis, una meningitis y posteriormente la muerte. También una neumonía, claro que sí puede ser, pero la neumonía no es específica en esta patología. Lo que más menciona la literatura es que los pacientes tienen una infección sistémica, es decir, diseminada por todo el organismo. Bueno, aquí tenemos algunas otras más características, con edema, con lesión, ¿no? Este es muy difícil de poder determinar. Como esto vamos a ver ahorita otra foto similar. Y bueno, las características del cáncer. ¿Bien? De la parte por inhalación, de la misma manera va a lesionar toda la parte pulmonar y principalmente va a causar lesión a nivel del pulmón, causando no solamente hemorragias pulmonares, sino también edemas a nivel del mediastino y todo. De todas maneras, el paciente va a tener insuficiencia respiratoria, va a aparecer obviamente otra vez una septicemia, va a decir una disfunción generalizada y posteriormente también la muerte. De hecho, esta es la de menor incidencia de acuerdo a la literatura. Por último, vamos a tener, bueno, ahí está también, se puede diseminar por vía hematógena, como les he mencionado, y te puede causar también una meningitis, ¿ya? Y los pacientes de la misma manera fallecen, por todos los lados de la misma manera. Por último, la gastrointestinal, que ya les he mencionado, esto es porque uno puede adquirir la ingestión de esos alimentos que están infectados, ¿no es cierto?, con esto que es el Bacillus anthracis. De la misma manera se puede transmitir a la vía hematógena, llegar a afectar otros sistemas y también la muerte. Como les he mencionado, esto gastrointestinal en el ser humano es muy raro, ¿no? Para que este paciente se infecte, tendría que consumir alimentos infectados. Si tú tienes una empanada, tú conoces la empanada, ¿no es cierto?, pero de repente ves puntos negritos, ¿lo comerías? No, no. Entonces, ¿se da cuenta? Ah, sí, creo que sí, ¿no?
¿Qué andábamos? Para que creo que había algo así, no he visto, no he podido identificar muy bien, pero sí había una opción de que mandaban, ¿no? O sea, diseminaban, no sé si es de bacillos u otra enfermedad, pero así en sobrecitos. Uno abría y se puede infectar, ¿no? Ya, por la guerra biológica es muy complicada. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos nosotros que hacer simplemente la toma de muestra o esperar lo que nos diga el ministerio, ¿no es cierto? ¿Sí? Si en este momento, sí, un señor que está allá afuera, sí, te pregunta, usted, señorita, ¿qué está estudiando? ¿Qué le vas a responder? Medicina. Ah, ya, dígame, mi sobrinita creo que tiene la viruela del mono, ¿qué debo hacer? ¿Qué le vas a decir? De repente hoy le puede decir, no sé. Mándele a la selva. ¿Ves? ¿Ya? ¿Qué le hace? Mándele a la selva con los monos. ¿Le va a dar plátano? Claro. Es un medicamento, ¿sabes? Mate de la selva. Mate de la selva, dice. ¿Sabes? Mate de la selva y después mándelo a la selva, dice. Mándele a la selva. Ahí va a estar con los demás, con sus amigos, ¿no? Bueno, entonces sí, pues muchos no conocemos, ¿no es cierto? Pero si viene otro señor igual aquí después, ¿dónde me puedo hacer tomar la prueba de se desespera. Le va a responder, ¿cierto? Ya me está estresando. Le voy a explicar con lujo de detalle, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya estamos interiorizados. Ya, a ver si el lunes por ahí se me voy a hacer unas 4 preguntitas de SARS-CoV-2 para ver cuánto responde. Ya. No, porque todos saben eso, ¿no es cierto? Toma de muestra, qué tipo de muestra, ¿no es cierto? ¿Qué debe hacer? ¿No es cierto? ¿Dónde debe acudir? Esas son cosas básicas que nosotros tenemos que aprender. ¿Ya? Sí, más allá, si le digo, ¿cuál es la mejor música de reggaetón, digamos, ¿no es cierto? Ya, yo sé que todos van a responder. Sí, ¿Ya? sí. ¿Sí? Entonces, ahí está algunas cosas. En este caso, lo mismo. Tenemos que esperar a que nuestras autoridades nos digan qué vamos a hacer. En este momento, la toma de muestra de viruela símica son 3 tipos de toma de muestra. Una muestra faríngea, pero para diferenciar la enfermedad, no para determinar la viruela del mono. Porque la viruela del mono tiene como 8 enfermedades similares. Uno de ellos, herpes tipo 1, herpes tipo 2, varicela zoster, ¿no es cierto? Pero también otras enfermedades como por ejemplo sífilis, VIH en algunos casos sí. Pero también sarcoma de Kaposi, que es otra patología, pero también sarampión, pero también rubiola, ¿sí? Entonces hay muchas posibilidades de un paciente. Entonces por eso se toma hisopado faríngeo para diferenciar y también sangre suero para diferenciar. Pero para lo que es la viruela símica solamente se toma de las ampollas y de las costras. ¿Alguna vez vieron varicela? Varicela no sé si vieron, sí, pero herpes sí, ¿no es cierto? Herpes tipo 1, han debido ver alguna vez. Entonces ahí aparece una especie de una, sí, después de eso pero comienza a cicatrizar y aparece una costrita, ¿no es cierto? Esa costrita también nos sirve para diferenciar. Bueno, hoy, si no conocen, pueden simplemente decir, ¿no? Tienen que ir a un centro de salud del ministerio y ahí le van a indicar todas las características, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes tienen un poquito que orientar a la población, es su trabajo de ustedes. Lo mismo acá, cuando nos traigan y aparece lo que es el Bacillus anthracis, nos van a decir qué tenemos que hacer. En este caso, nosotros lo único que tenemos que hacer es tomar una biopsia de piel, una biopsia
o sea, una secreción, dependiendo. Si hay secreción, si no, una pequeña biopsia. Le hago la cortadura en un frasquito de plástico estéril o en un tubo de plástico estéril, nunca se manda en vidrio. ¿Ya? ¿Por qué no se envía en vidrio? Tiene la posibilidad de romperse, ¿no es cierto? ¿Ya? Y si se rompe, la muestra adiós, ¿sí? Entonces, por eso que en un frasco bien tapado, con todas las medidas, de preferencia con tapa rosca, ¿sí? Y se manda. Además, se puede mandar también la muestra de suero. El suero es importante en todos los pacientes. Por eso es que para muchas cosas, a veces tú le sacas sangre, después que muere inclusive, le sacas sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese suero nos puede identificar muchas cosas, ¿ya? Inclusive, de repente, una intoxicación, etc. Ahí se puede determinar también anticuerpos, ¿no? Todo esto se manda, obviamente, a laboratorios de referencia internacional en este momento, ¿sí? Y es el CDC de Atlanta, en Estados Unidos. Ya saben la ruta, ¿no es cierto? Cochabamba, La Paz, Perú, Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, ahí le van a hacer la prueba de histoquímica, todo lo demás, y nos van a decir sí, corresponde. Pero en este momento no tenemos casos, así que no cometan el error. Aunque tengan una lesión negra por ahí, ¿ya? No. A no ser que usted le haga una tinción de Gram y el laboratorio les diga bacilos Gram positivos. Pero ahí tendrían que estar seguros, ¿no? ¿Sí? Obviamente, bacilos Gram positivos no son normales o comunes. ¿Sí? Eso vamos a ver un poco más adelante. Bueno, ahí está, ¿no es cierto? En el país del norte le van a hacer su hemograma, le van a hacer su cultivo, le van a hacer su tinción de Gram, van a ver si las coronas están hemolíticas, etc. Y también le van a hacer la prueba de PCR. ¿Sí? Entonces, una vez que determinen, ellos van a determinar si van a hacer una vacuna para quiénes. Para los que están en contacto, ¿no es cierto? Como ya están fabricando la vacuna para post-virus, ¿sí? En algún momento nos va a llegar la vacuna, ¿sí? Y ahí definirán si todos se vacunan o solo se vacunan personal de salud o personal que está en contacto con los pacientes, ¿no? Por el momento no hay nada. Además, hasta ahora solamente tenemos 5 casos en Cochabamba, entonces son pocos los casos, ¿no? Entonces no hay, ya por el momento la vacunación es una posibilidad. ¿A quiénes se da? A las personas, ¿no?, que están en relación, embarazadas, y bueno, los soldados que tendrían que hacerse la vacuna. Se puede también dar una ciprofloxacina, penicilina, pero vuelvo a reiterar, simplemente como forma paliativa, no es el tratamiento. Por tanto, yo nunca coloco eso, pero por ahí, ¿no es cierto?, ocurre o salió un caso clínico de Bacillus anthracis. El tratamiento sería la antitoxina, lo mismo, ¿ya? La antitoxina. No sé si dice acá, pero bueno, la antitoxina sería la... ahora, si hubiera vacuna, también puede ser la vacuna como tratamiento específico. Pero el tratamiento específico es la antitoxina. ¿Ya? Alguien que proteja. Pero ¿cuándo le voy a dar? Cuando la lesión no esté diseminada. Porque si la lesión se ha diseminado pulmón, todo, ¿me servirá? No me sirve. ¿Ya? Igual el paciente va a pensar. Como ven, entonces el Bacillus anthracis es muy sencillo. El bacillos serios causa intoxicación alimentaria, ya lo he dicho. ¿Ya? A ver, me olvidé de revisar. Pero no me acuerdo si en 2015 o 14 más o menos, ya les he dicho, en una escuelita, no sé si les he dicho a ustedes, pero una escuelita, no me acuerdo bien si era en San Francisco de Asís o era Inmaculada, algunas cosas por ahí, pero es en la zona sur, ¿ya? Y quienes conocen la zona sur, hay un arco por ahí, más allá hay un parquecito llamado El Pulpo, así, y por ese lado está 3 colegios, ¿ya? Uno el boliviano japonés o japonés boliviano, San Francisco de Asís, y uno Inmaculada Concepción, ahí por aquí. Entonces creo que era en San Francisco de Asís que hicieron un sándwich de sardina, ¿ya? Yo la porterita comenzó a hacer para los niños.
sándwich de sardina. Y lo hizo en una bandejita, como se hace, ¿no es cierto? Alguna vez han debido hacer ustedes sándwich de sardina, ¿sí? Y entonces le colocaron sardina y resultados que a las casi 3-4 horas, 3 de los niños comenzaron con vómitos y 2 de ellos con diarrea. Obviamente no era común en el mismo momento 3 niños, ¿cierto? Entonces se llamó al CEDES, fueron los del CEDES a identificar. Yo no fui, ya les he comentado, yo no estaba en ese tiempo y solamente me comentaron después. ¿Por qué? Porque las muestras llegaron al laboratorio de referencia del CEDES y eso también se envió obviamente a La Paz para poder ser identificado en el laboratorio de alimentos de La Paz. Y tenía como resultado 2, uno el bacillus cereus y 2 Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces el Staphylococcus aureus también causa intoxicación. Obviamente es leve esto, el paciente felizmente no muere, a no ser que se intoxique, o sea, se coma de repente todas las sardinas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y fue esa la sardina común que tenemos nosotros, digo, la que de repente más consumimos, o que más consumíamos, creo que es de la marca Lidita, no sé, pero es una marca peruana, ¿no es cierto? ¿Ya? Es una marca peruana. Entonces yo cuando siempre digo, nos intoxicamos con sardina peruana, ¿ya? Y los peruanos se enojan también. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue. Ahora, ¿por qué se infectan estos alimentos enlatados? ¿Por qué? Porque están protegidos, están. El detalle es que ustedes han visto cómo traen todas las mercancías de otros países, vienen a veces en embarcaciones, ¿cierto? En especial si vienen imagínense desde China, ¿vienen en avión? No, vienen en embarcación. Y en embarcaciones, ¿cómo vienen? Barcos, viene frío, congelado, refrigerado, ahí en medio agua, ahí soleándose, ¿no es cierto? Mientras los amigos están por ahí comiendo. ¿Sí? Entonces ya se puede imaginar cómo llegan los alimentos. No tienen esa cadena de frío que deberían tener. No tienen. ¿Sí? Y las personas que trabajan en esas embarcaciones, ¿cómo llevan las latas? ¿Sí? Llevan así, lo colocan así. ¿No lo ven? ¿No es cierto? ¿Sí? Yo fui una vez a la PIB y era una cosa maravillosa que sonaba porque todas sus cajas, ¿no? Y es interesante, hasta el ruido es maravilloso. ¿Sí? Pero va, ¿sí o no? ¿Cómo? ¿Sí? Y había algo que me agradaba cuando comenzaban a empujar 10 cosas ahí, ¿no es cierto? Empujan por el suelo y ese ruido maravilloso. Entonces todas esas características hacen que estos en el momento de botar posiblemente tenga una lesión o un accidente el material, como son de material de, ¿qué sería de las sardinas? Son lata, ¿no es cierto? Como son de lata, pueden tener una pequeña abertura. Esa abertura en el aire puede haber estos vacíos. ¿Se entiende? Entonces es importante. Ahora obviamente consumir la sardina cocida a veces no es agradable en un sándwich, ¿no es cierto? Sí, no es muy agradable. O la viandada que antes traían los argentinos, harto traían eso. Ya, la viandada es carne enlatada, fresada, o así, ¿no? ¿Sí? Como el enrollado aquí en Cochabamba, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Un enrollado o un sándwich de cholita? ¿Ah? El enrollado es más rico, ¿no es cierto? Una cholita, dirá un sándwich de cholita. ¿Sí? Y como bueno, pues yo soy el gluten, ya de enrollado, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos de tipo emético y de tipo diarreico, dos, no se van a olvidar. La forma emética
es vómito. Comienza entre la 1, 2, 3, 4 horas después de ingerir, dice aquí, palillos de pasta de base y todo. ¿Ya? Yo no puedo cambiar esto, está enganchado. Yo le pondría comida de sardina, ¿no es cierto? Sí, pero ahí está. Lo mismo aquí en la diarreica, lo mismo. ¿Cuál es la característica que te da diarrea, vómito? Pero es esporádico, no te da con frecuencia. 2, 3, 4 horas y después pasa. ¿Qué le tienes que dar al paciente? Solamente hidratarlo con suelo de hidratación oral, nada más. No necesitas. Si quieres darle doxiciclina o penicilina, ya. No amerita, no necesita. Ya, entonces son las dos formas de diseminación. A nivel ocular, menciona la literatura, yo nunca pregunto esto en el examen. ¿Por qué? Porque es raro a nivel ocular. La mayoría que se han infectado a nivel ocular es porque se han manchado la mano con las heces fecales, se han tocado el ojo y se infectan. ¿Ya? Porque no hay otra forma. ¿Cómo te infectarías a nivel ocular? ¿No es cierto? Nadie come por el ojo, ¿sí? ¿Ya? A no ser que los niños jueguen con la comida y se puedan infectar. Esa también puede ser una opción, ¿ya? ¿Ya? Pero después, sí. Ahora dice que la literatura que puede dar el endopamitis, keratitis y otras cosas. Hay inclusive neumonía, todo eso, pero eso es solamente literatura. En el diagnóstico, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una tinción de Gram. Pero la tinción de Gram en lo que corresponde a algunos líquidos, y esto sería bueno que hagan en algún momento ustedes, porque en el final yo voy a hacer este año, si directamente el examen final va a ser puro casos clínicos. ¿Sí? ¿Ya? 10 preguntitas para que no se enoje la doctora Hasofa, sí. Pero tiene preguntas que son. ¿Ya? Sí, pero después se va a enojar. Todo, casos clínicos. Vamos a hacer. Ya, este es el año maravilloso. Se va a enojar la doctora. Entonces, yo quisiera que hagan ya comenzando a hacer. Por ejemplo, si yo tengo un esputo, ya saben que es esputo. Si yo tengo una secreción faríngea, yo tengo un líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Tengo una orina, o sea, todo. Lo que se me venga a la cabeza, yo debo pensar. ¿Sí? Así vamos a hacer el examen. Y esa vez a Rebeca le van a hacer trabajo. Sí, porque en el primer parcial, después del examen, le llegó a sus estudios. ¿Sí? ¿Ya? Y esta vez sí o sí va. Entonces, sí, yo tengo un esputo en la tinción de Gram. Voy a ver pocos Gram positivos. Ya, pues rápido. ¿Qué? Claro que sí, ¿no es cierto? Primero vamos a estar estreptococos, neumonía, estafilococcus, listo, ¿no es cierto? ¿Tendré cocos Gram negativos? Posiblemente sí. Le pongo un asterisco o le pongo un interrogante. ¿Quién? Neisseria meningitis. Posiblemente. No sé, porque le dio en neumonía. ¿Hay neumonía en Neisseria meningitis o no? Sí. Entonces puede haber, ¿no es cierto? Muy raro, pero sí puede haber. ¿Ya? Lo que no va a haber es otro, ¿cierto? ¿Habrá bacilos Gram positivos? ¿Habrá bacilos Gram negativos? Esto es lo que tiene que estar. ¿Ya? Pues vayan viendo. Sé que todavía no hemos hablado bacilos Gram negativos, pero ya vamos a ver. Pero en el esputo, bacilos Gram positivos es raro. Es raro. Muy raro. ¿Sí? Muy raro. ¿Por qué? Porque no hay un bacilo Gram positivo a nivel pulmonar. Hemos visto Corynebacterium listerioides. Está faríngeo. A no ser que tenga, entonces aquí sí puedo ver, siempre y cuando sea. Pero aquí es muy raro. Entonces hay que ver eso. ¿Sí? No hay. En este momento no hay. ¿Sí? Entonces, por eso que yo les digo, lo mismo que a nivel de ictiocefalorraquídeo. Bacilos Gram positivos no hay. No hay bacilos Gram positivos. Aquí sí puede haber Corynebacterium listerioides. Puede haber. Pero para eso primero tendría que ver si hay pseudomembrana, todo. Entonces hay la posibilidad. Aquí sí. Aquí no. Orina, nada, todo. Entonces no hay bacilos Gram positivos.
Entonces, si el laboratorio me informa bacilos gram positivos, tengo que pensar cuándo, ¿cierto? Pero aquí está el detalle con la parte gastrointestinal. La parte gastrointestinal, ¿no es cierto? Entonces, por eso que quiero que despierten, ¿ya? Porque si no, estamos en problemas. Cuidado que cuando estén ahí, le pidan un examen de heces fecales a un niño y el laboratorio les diga bacilos gram positivos. ¡Ay, bacilos! ¿No es cierto? ¿Serios? No. Porque en heces fecales, a nivel gastrointestinal, todo esto no sirve. Por tanto, el laboratorio, si me dice coco gram positivo, ¿sirve? No sirve. ¿Me dice coco gram negativo, sirve? No sirve. ¿Me dice bacilos gram positivo, sirve? ¿Bacilos gram negativos? Entonces, en heces fecales es como que el excepto de todo. No sirve. ¿Ya? Cuidado que me pidan decisión de gram en heces fecales. ¿Sí? No me hagan quedar mal. ¿Ya? Sí, normalmente a veces me dicen, creo que su estudiante, ¿no? ¿Sí? ¿De dónde? Sí. Pucha, yo no sé. No, de lo padre. Sí, ¿ya? Sí, no. No es mi estudiante, sí. ¿Cómo va a pedir tinción de gram en heces fecales? Ahí ya está. No. Estamos muertos en ese grado. ¿Ya? Entonces no se olvide, a nivel gastrointestinal no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque hay unos bacilos similares como estos que tiene la leche y se llaman lactobacilos y son entre gram positivos y gram negativos, o sea, son gram variables. Normalmente bacilos gram positivos. Y si en este momento les hago tinción de gram, 99% sale positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solamente ese bacilo de dolor de leche está en la leche, también está en el yogur, está también en algunos alimentos como frutas, ¿no es cierto? Entonces siempre tenemos ese bacilo todos. Digo 99% porque quien consumió alcohol lo mató a su bacilo de dolor de leche. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿no? Alguien siempre se le ocurrió. ¿Ya? Entonces, no están con vacilos. Pero mañana van a estar otra vez. No, ya perdiste. Porque estos se van mirando todos los días. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, no me interesa bacilos gram positivos. Y bacilos gram negativos también tenemos todos los días, ¿no es cierto? Y se llama dice todos los días. Siempre está con nosotros. ¿Ya? Entonces, por eso es que no nos sirve la tinción de gram a nivel gastrointestinal. ¿Qué entendido? ¿Está claro? No hagan cosas extrañas. Entonces, en este caso, por eso es que cuando nosotros mandamos el alimento a hacer el estudio, el laboratorio no puede hacer tinción de gram. Y me dice, se observan así los gram positivos. Así, ¿ya? Si algún laboratorio tú mandas la muestra de una intoxicación alimentaria, ¿no? Y el laboratorio te dice bacilos gram positivos, no sirve. ¿Ya? No sirve. Por eso estoy diciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Simplemente tenemos que enviar la muestra para que el laboratorio comience a investigar sus toxinas que producen este alimento. En este caso, la toxina de bacillus cereus, ¿no? Que tiene sus exámenes específicos. El tratamiento en este caso es simplemente de forma sintomática, vale decir, si tiene fiebre le doy un antipirético, si está con diarrea le doy algo y si está con vómitos le doy un antiemético, ¿no es cierto? Que le voy a dar, ¿ya? Cualquier adecuado, lo que ustedes tengan en el momento le dan, ¿ya? Para evitar que siga vomitando. A veces no sirve dar esto porque le das el medicamento y lo botas, está vomitando. Entonces hay que ver. ¿Ah? No, en este caso nada, solamente la parte. Ahora, si quieres darle un tratamiento, le puedes dar una ciprofloxacina, que es lo mejor, en este caso. No vancomicina, la literatura dice eso, por eso yo lo reproduzco esto de la literatura. ¿Por qué? Porque alguien siempre lee el libro y resulta que en mi examen le pone vancomicina. Y si yo no pongo esto, por ahí me voy a olvidar. ¿No es cierto? Pues como está en la literatura, esto jamás.
Sí, nunca. Clindamicina puede funcionar, gentamicina no, pero la ciprofloxacina sí. La ciprofloxacina. Pero bueno, reiterar, en este caso es mejor no dar nada, más que agua con azúcar y sal y de repente un antidiarreico, de repente un antiemético, de repente un antipirético, ¿no es cierto? De repente, digo, bueno, para no importa. En los bacillos serios, según la literatura, también dicen que pueden ser resistentes a la penicilina, de ahí que mejor una penicilina como inhibidor, pero de preferencia siempre la ciprofloxacina, que es la más efectiva. ¿Ya? Ese es el tratamiento siempre y cuando el paciente no sea un paciente renal, ¿no es cierto? Y si no, la doxiciclina, que es otra observación. Por último, dice, ¿por qué es importante? Es tratar de consumir normalmente siempre posible, ¿sí? Ya sea alimentos estos, hacerlos hervir o a través de cocción, ¿no es cierto? Dependiendo, ¿sí? O verificar el envase, ¿no? Y en cuanto a las comidas guardadas, eso sí es importante. No calienten más de 2 veces. No calienten. Si ustedes van a consumir, calientan una vez, consuman todo. Y si no, no, desechen esa comida. ¿Por qué? Porque pueden producir esporas. Y ahí les van a dar intoxicación alimentar. ¿Ya? Y de preferencia siempre mejor cocción. Hay algunos alimentos que no se pueden comer cocidos, ¿no? Pero algunos sí se pueden hacer. ¿Ya? Dependiendo del gusto, ¿no es cierto? Y dependiendo del tiempo. Bueno, ustedes no cocinan, así que díganles a sus mamás que hagan alguna cosa. ¿Ya? Son estudiantes de medicina. No lavan, no planchan, no solo estudian, y eso es bueno. ¿Sí? Como han visto, los vasillos totalmente sencillos. Ahora vamos a ver una partecita del clostridio, ¿ya? Y el sábado vamos a terminar, y estos 5 clostridios terminaremos el sábado, y el lunes comenzaremos con lo que es tuberculosis. Bien, entonces de los clostridios son 4. Estamos bien. Entonces, de los vasillos, vamos a ver que son 4. ¿Sí? El Clostridium tetani, causante fácilmente de tétano. El Clostridium botulismo, causante del botulinum, causante del botulismo. El Perfringens, causante de la mionecrosis o gangrena gaseosa. Y el Clostridium difficile, causante de la del Clostridium o de la colitis pseudomembranosa. El que mayor tenemos en la parte clínica es el Clostridium perfringens, ¿no? Que es causa de esto que se llama gangrena. Sin embargo, los otros 3 son de menor incidencia. De hecho, el Clostridium tetani en este momento está igual controlado. No vamos a decir erradicado porque no está erradicado. Hay pacientes alguna vez que tienen las características clínicas, pero algunos han fallecido y no hemos podido identificar la causa. El botulismo, igual hay algunos casos. Estos 2 causan parálisis, en cambio esto causa una lesión como el bacillus anthracis, ¿ya? Deteriora la parte de la piel, lesiona la piel, esa carne es muerta y hay que sacarla. ¿Cómo hay que sacarlo? Está haciendo una decisión, sacando la carne o haciendo una amputación. ¿Ya? No hay otra alternativa en lo que corresponde al Clostridium perfringens. Y la colitis pseudomembranosa es rara, pero sí en ancianitos, en pacientes que están mucho tiempo en la clínica, ¿sí? Eso sí, en los asilos también debe haber en algunos casos. Bueno, todos los clostridios tienen una característica de que forman esporas. Aquí estos son los más específicos. Que cuando nosotros, ahora sí se puede hacer tinción de Gram, pero obviamente de secreción, ¿no? Una secreción cuando hacemos, si es con Gram positivo, ya saben que si es con Gram negativo, no tendría que haber, ¿sí? Bacillus Gram positivo sí hay, y Bacillus Gram negativo están llegando.
¿no? Pero cada uno de ellos, ¿ya? En una herida, ¿quién hubiera de cocos gram positivos? Completo. Ya, Staphylococcus epidermidis. ¿Quién más? Auris también. ¿Quién más? Todavía no hemos visto, pero enterococos también. ¿No es cierto? Sí, enterococos. De hecho, en una herida no va a haber Streptococcus pyogenes ni neumonía, ¿cierto? Sí, agarrafía y peor. ¿Sí? La que le ponen saprofitis, ¿ya? ¿No es cierto? Yo coloco siempre de estos casos clínicos en el examen, siempre. En cambio, de cocos gram negativos no vamos a encontrar nada. ¿No es cierto? En una herida. Nada. Porque Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhea son los únicos dos. Como la cera no nos interesa. No es difícil. De bacilos gram positivos sí podemos encontrar, y en este caso podemos encontrar a lo que es el Clostridium perfringens. Ya, no al tetanil ni al botulismo. Con la pincel de Gram nos puede servir solo en Clostridium perfringens, nada más. Y de bacilos gram negativos, todavía, los que vamos a ver. Ya que debe estar muy bien, todas. No fermentadores, todo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estos bacillos, los Clostridios, ¿sí? Son móviles, tienen las características de descomponer proteínas, forman toxinas, forman esporas y comienzan a multiplicarse. Miren, estos parecen como una cadenita, ¿no es cierto? ¿Sí? Son las esporas que forman. Entonces, esto se ve, si ustedes se fijan acá, igual este es el bacilo y su esporita. Sus esporitas son estas que tienen, son medio transparentes, que tienen una cabecita, etc. Son bien bonitas. ¿Ya? Entonces aquí, miren, aquí está. Este es el bacilo. ¿Se ve el bacilo, no? Sí, el bacilo. ¿Se ve su esporita? Se ve su esporita. Aquí están esporitas. Todos los que ven son sus esporitas. Entonces, cuando nosotros vemos el laboratorio, la tinción de Gram, vemos heridas a veces, Clostridium, con esporitas, sí. Entonces se confirma más o menos. Ya el laboratorio dice, obviamente lo tienen que hacer las pruebas de toxinas, pruebas de cultivo, todo eso. Del único que se puede hacer todo eso es justamente de lo que es el Clostridium perfringens. También del difícil alguna vez. Del que no se puede hacer es el botulinum y el tétano. ¿Por qué? Porque ellos afectan al sistema nervioso central y no está en líquido-cefalorraquídeo. Para que yo pueda hacer esa tinción de Gram tendría que ser un corte de tejido, ¿no? Imagínense cortar parte del sistema nervioso central. Complicado, pues por eso es que no se hace esta característica. Bueno, ahí estamos mencionando todos. El Clostridium perfringens entonces causa lo que es la gangrena gaseosa, también conocida como mionecrosis o miositis de tipo superativa. Sin embargo, también puede causar celulitis, puede causar también intoxicación alimentaria, pero esto es raro. Por lo menos yo no he visto hasta ahora un caso de Clostridium perfringens con intoxicación alimentaria. Puede causar septicemia, botulismo, tétanos, etc. Bien. El Clostridium difficile causa diarrea, en especial en reacción al tratamiento antimicrobiano fuerte, como es vancomicina, cefalosporina tercera, etc. o clindamicina. A veces causa. Normalmente esto causa más en pacientes que no son muy bien cuidados, ¿sí? Y ellos defecan en pañales, lo dejan mucho tiempo y comienzan a explotar. Y el Clostridium tetani y botulinum hace una parálisis en especial, que después vamos a hablar, vamos a ver. Esto es interesante, sí, esto me gusta muchísimo. Sí, ¿por qué? Porque las toxinas que causan cada uno de estos cuatro que hemos visto, son específicos. Por ejemplo, el Clostridium perfringens tiene dos tipos de toxina en particular. Una enterotoxina, o un enterotóxico, que causa gastroenteritis, muy raro, pero que realmente causa una toxina de tipo piógena es justamente el Clostridium perfringens. ¿Qué significa piógena? Ya saben qué es. Pus, ¿cierto? Pus, deteriora el tejido. Sin embargo, también puede causar lesión a nivel tisular, porque es piógeno y causa.
y causan una intoxicación o una toxina de tipo histotóxica, histotejido, ¿no es cierto? Entonces, lesión es el Clostridium perfringens. Sin embargo, los que causan parálisis son dos. ¿Cuáles serán? Clostridium y el tétano. Por tanto, ellos tienen neurotóxicos. Neurotóxicos. ¿Sí? Y el Clostridium difficile podría causar también un histotóxico en algunos casos, pero muy raramente. Por eso es que los más importantes están aquí. ¿Qué otra cosa importante tenemos que saber? Bueno, acá la presencia de esporas, es una pared celular de gram positivas, tienen metabolismo anaerobio en este caso, pero son lo más importante la presencia de endocron, va a decir esas esporas que generan esta bacteria. Otra cosa que también ya les he mencionado es que estas bacterias pueden sobrevivir mucho tiempo en el ambiente, ¿ya? Libre de oxígeno, no hay problema, porque son anaeróbicos y van a formar. Por otra parte, tienen, como ya hemos mencionado, toxinas de tipo histo, neuro y enterotoxinas, que es la característica que le da a esta bacteria. Entonces, los clostridios son bacilos gram positivos, que en este caso es con formación de esporidas, con sus esporas correspondientes. Este Clostridium perfringens tiene una capacidad de que puede crecer en cualquier medio de cultivo, puede causar una hemólisis específica, pero esto es para laboratorio. A nosotros no nos interesa esta parte, lo que sí nos interesa es que esta bacteria tiene esa capacidad de invadir tejido. Cuando ingresa comienza a hacer inmunidad. Ahorita vamos a ver una característica particular más de lo que es el Clostridium perfringens y con eso nos vamos a ir, ¿sí? Y vamos a continuar después del día sábado. Entre otras características que tiene, él puede vivir en el tracto intestinal, en el agua, en el suelo y vive bastante tiempo. Estas toxinas que produce el Clostridium perfringens normalmente son toxinas de tipo necrosante y mortal. Por eso es que el tejido está muerto. Y si el tejido está muerto, voy a tratar de revivirlo. No, ¿sí? No se puede aquello. Es por eso que yo tengo que cortar ese tejido. Y puedo cambiarle el tejido. Hoy hay cirugías reconstructivas, ¿cierto?, que se puede hacer. O le puedo dar oxígeno para que mejore, porque el oxígeno, por eso el oxígeno interbárico que utilizan ahora es una opción de tratamiento. No directamente tengo que cortar, va a ser una amputación y posteriormente una prótesis. No hay alternativa en algunos casos. Y aquí yo tengo que definir ramas. ¿Por qué? Porque ha habido muchos casos. No, lo voy a salvar su dedo. ¿Sí? Estaba solamente un dedo necrosado. Obviamente tengo que cortarle esta parte. Yo no puedo cortarle solo el dedito porque ya sé que está por acá la bacteria. Se ha diseminado. ¿Ya? Entonces, cortar aquí es la mejor opción. No, lo vas a salvar, no te preocupes, papá. Después avanzó hasta aquí. Ahora tenía que cortar desde aquí. ¿Cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso que tenemos que actuar rápido. En especial el miembro inferior. ¿Ya? Hay que actuar rápido. ¿Sí? Pero siempre hay que verificar, ¿no? No cortarlo y después resulta que todo esto estaba bien. ¿No? Y lo cortaste aquí cuando podías cortar solo esto, digamos. Por eso hay que verificar. Entonces el Clostridium perfringens tiene esas características, ¿sí? Ahí está lo que les mencionaba, ¿sí? Hemos visto hace rato una foto casi similar, ¿sí? Si ustedes ven esta foto, hay muchas patologías. Pie diabético, de repente un problema de algún paciente con alguna lesión, traumatismos, etc., ¿no? Se puede hacer hartas cosas, ¿sí? Pero esta es una característica típica de un Clostridium perfringens también. ¿Cuál es lo importante que tienen que ver ustedes? Uno, el daño muscular. Dos, el edema y la necrosis principalmente que puede haber. Esta necrosis que es importante. Y otra de las características que ustedes tienen que saber reconocer
que el paciente tiene pancitopenia. ¿Qué es pancitopenia? Pancitopenia. ¿Nada? La pancitopenia es la disminución de los 3 elementos celulares que tiene la sangre. ¿Vale decir? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿No es cierto? Entonces, estos, hematías, plaquetas y leucocitos están bajos. Entonces, esa es la característica más particular de un paciente con esta patología que es el clostridium difficile. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Entonces, no se olviden, traten de comenzar a realizar sus esquemas de muestras biológicas, el que se les venga a la mente, ¿ya? ¿Sí? No, secreción vaginal, se puede encontrar secreción vaginal, ¿ya? Sí, yo en el examen voy a colocar. Si usted tiene una paciente, ¿qué microorganismo puede encontrar? Es sencillo. Ya tiene que ser específico. Ya no pueden poner posiblemente, tal vez, no. Específico. Hay algunas secreciones que son específicas, ¿no? Entonces, muy importante. ¿Se ha entendido? Pues vayan haciendo algo que ahora que están de tiempo, vayan investigando, viendo internet, ¿no? Esto y tratando de desarrollar. ¿Sí? Bien, vámonos.